En las noches oscuras de las pampas argentinas, cuando el viento sopla a través de los pastizales y las estrellas brillan en el cielo, se dice que una figura solitaria vaga por los caminos polvorientos. Es un hombre elegante, vestido de traje negro y sombrero, con una sonrisa seductora y una mirada que penetra hasta el alma. Lo llaman el Futre, y su nombre es sinónimo de misterio y perdición. Nadie sabe con certeza de dónde viene o quién es realmente. Algunos dicen que es el fantasma de un inglés asesinado, otros que es un ferroviario que perdió la cabeza en un accidente. Pero todos coinciden en que el Futre es un ser sobrenatural, un ente maligno que se aparece a los viajeros solitarios para engañarlos y llevarlos a su perdición. Y yo soy el documentalista, y esto es Leyendas e Historias, el Futre. La leyenda del Futre tiene sus raíces en las historias que se cuentan alrededor de los fogones, en las noches frías de la pampa. Cada región tiene su propia versión, pero todas coinciden en la naturaleza misteriosa y peligrosa de este ser. Una de las teorías más populares es que el Futre era un ferroviario borracho que, en una noche de copas, se quedó dormido con la cabeza apoyada en las vías del tren. Cuando este pasó, su cabeza fue cercenada, pero su espíritu quedó atrapado en este mundo, condenado a vagar por los caminos, en busca de sus víctimas. Otra versión cuenta que el Futre era un inglés adinerado que viajaba por la pampa. Una noche fue asaltado y asesinado por bandidos, pero su alma no encontró descanso. Se dice que regresó como un espectro elegante, buscando venganza contra aquellos que le quitaron la vida. Algunos incluso sugieren que el Futre es en realidad el diablo mismo, o algún demonio menor que toma la forma de un hombre atractivo para seducir y engañar a los incautos. Se dice que el Futre aparece en las noches más oscuras, cuando la luna se esconde detrás de las nubes y el silencio envuelve la pampa. Camina por los senderos solitarios, o se aparece de repente en medio del camino, como surgido de la nada. Siempre viste un traje negro impecable, con un sombrero de ala ancha que oculta parcialmente su rostro. Su apariencia es la de un caballero elegante y misterioso, con modales refinados y una voz suave y seductora. Pero aquellos que se han cruzado con él cuentan que sus ojos tienen un brillo antinatural, como si ocultaran una maldad profunda. Y su sonrisa, dicen, es como la de un depredador a punto de saltar sobre su presa. El Futre aborda a sus víctimas con engaños y trucos. A veces pide ayuda, fingiendo estar perdido o herido. Otras veces ofrece llevar a alguien en su caballo, prometiendo atajos y llegadas rápidas. Siempre tiene una historia convincente, una forma de ganarse la confianza de aquellos que se cruzan en su camino. Pero aquellos que aceptan su ayuda o se dejan seducir por sus palabras, pronto descubren su verdadera naturaleza. El Futre los lleva por caminos que no conducen a ninguna parte, los pierde en la vastedad de la pampa, donde no hay esperanza de retorno. Algunos dicen que las víctimas del Futre simplemente desaparecen, tragadas por la noche y el misterio. Otros cuentan que son llevadas a un mundo oscuro y retorcido, donde sus almas quedan atrapadas para siempre. Nadie sabe con certeza qué le sucede a aquellos que caen en las garras del Futre, pero todos coinciden en que nunca se les vuelve a ver y que su destino es un misterio tan oscuro como la noche misma. El Futre es descrito como un hombre alto y delgado, con una figura imponente y una postura elegante. Su traje negro siempre está impecable,
sin una sola arruga o mota de polvo, como si estuviera por encima de las leyes de la naturaleza. Su rostro es pálido y anguloso, con rasgos finos y aristocráticos. Pero son sus ojos los que realmente llaman la atención, oscuros y profundos, con un brillo antinatural que parece penetrar hasta el alma de quien los mira. Algunos dicen que el futre puede cambiar de forma, adoptando la apariencia de un animal o incluso de una persona conocida, para engañar mejor a sus víctimas. Otros afirman que puede leer los pensamientos y los deseos más profundos, usando esa información para seducir y manipular. Se cuenta que el futre tiene el poder de aparecer y desaparecer a voluntad, materializándose de la nada y desvaneciéndose en el aire como un fantasma, y que su voz tiene una cualidad hipnótica, capaz de hacer que a aquellos que la escuchan pierdan la voluntad y sigan sus órdenes sin cuestionarlas. Para aquellos que deben viajar por las pampas en la noche, hay ciertas precauciones que se pueden tomar para evitar caer en las garras del futre. Primero, nunca se debe viajar solo. El futre prefiere a las víctimas solitarias, aquellos que no tienen a nadie que los proteja o que advierta del peligro. Viajar en grupo, o al menos con un compañero confiable. Eso reduce el riesgo de ser abordado por este ser maligno. También se recomienda llevar algún tipo de protección espiritual. Un amuleto bendecido, una cruz o alguna medalla de un santo pueden ayudar a mantener alejado al futre. Algunos incluso sugieren llevar un cuchillo de plata, ya que se dice que este metal tiene propiedades para repeler a estos seres sobrenaturales. Es importante mantenerse en los caminos conocidos y evitar las rutas solitarias y apartadas. El futre tiende a aparecer en los lugares más remotos y aislados, donde sus víctimas tienen menos posibilidades de recibir ayuda. Y sobre todo, nunca se debe confiar en extraños, por más encantadores o inofensivos que parezcan. Se dice que el futre puede invocar a los espíritus de aquellos que ha llevado a la perdición, creando un séquito de almas atormentadas que lo siguen y obedecen sus órdenes. Estos espíritus a veces se aparecen como luces fantasmales en la noche, tratando de atraer a nuevas víctimas hacia su maestro. Algunos cuentan que el futre tiene la capacidad de controlar a los animales de la pampa, especialmente a los caballos. Se ha visto a estos animales comportarse de manera extraña y agresiva en presencia del futre, como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo maligno. Hay quienes afirman que el futre puede alimentarse de la energía vital de sus víctimas, absorbiendo su fuerza y juventud para mantener su apariencia elegante y seductora. Dicen que aquellos que han logrado escapar de él quedan debilitados y envejecidos, como si hubieran sido drenados de su esencia misma. La leyenda del futre es una advertencia sobre los peligros de la seducción y el engaño, sobre cómo el mal puede presentarse bajo una apariencia atractiva y encantadora. En un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas, la leyenda del futre nos insta a ser cautelosos, a confiar en nuestros instintos y a buscar la seguridad en la compañía de aquellos en quienes confiamos. Y así, la historia de este misterioso y maligno ser sigue siendo contada alrededor de los fogones, en las noches frías de la pampa, advirtiendo de peligros que acechan en la oscuridad, esperando a aquellos que se atreven a aventurarse solos en la vastedad de las noches argentinas. Yo soy el documentalista y esto fue Leyendas e Historias, el futre.